Vamos a analizar este tema con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Como siempre, Hidalgo, es un placer tenerte en el programa para que la gente entienda la importancia de esta reforma migratoria. Aquí hay una demanda por parte de las empresas que están pidiendo mano de obra calificada, que se aumente la cantidad de visas porque ellos quieren aumentar su producción. Por otro lado tienes la industria de servicios, de construcción, la industria de agricultura que está pidiendo mano de obra también para poder expandir su producción. Tienes a la vez el otro problema que es cerca de 11 millones de personas que no tienen documentación legal. Esos 11 millones se estima que el 40% entraron al país legalmente y extendieron su permiso de visa, por tanto están indocumentados o ilegal, como le dicen algunos. Ok, Juan Carlos Hidalgo, para ti, entiendo que el Cato Institute defiende la posición que deben ambos ir de la mano, o sea, hacer una reforma que ataque la seguridad, pero a la misma vez ataque el problema de las personas dentro del país. Correcto. ¿Por qué tú defiendes esa tesis? Así es. Bueno, primero que todo quiero aclarar de que, al menos en mi caso personal, yo creo que el tema de reforzar la frontera y de tratar de crear más seguridad en esa frontera sur para evitar de que entren inmigrantes es un absurdo de política pública. Tal vez es una necesidad política dentro del contexto de la discusión de la reforma migratoria. Pero definitivamente toda reforma migratoria comprensiva tiene que tener esos dos pilares fundamentales. Uno, hacer algo sobre los 11 millones de personas que están indocumentados en Estados Unidos. No pueden seguir en las penumbras como actualmente están. Y dos, brindar algún tipo de mecanismo o vía legal para aquellos que van a venir en el futuro puedan hacerlo de manera legal. Eso fue, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo la amnistía que firmó Reagan en 1987. Efectivamente, regularizó la situación de casi 2 millones de personas en Estados Unidos, pero no creó un mecanismo legal para que la gente que iba a venir en el futuro pudiera hacerlo de manera legal. Y de ahí el problema de la inmigración ilegal haya continuado. Tú has tocado un punto importante y por qué algunos congresistas en el Congreso, republicanos especialmente, exigen que se haga mayor seguridad y hay demócratas que le preocupan que baje el costo laboral, o sea, en otras palabras, los salarios se vean afectados. Ok, vamos a entrar con este debate. En 1900 se hizo la reforma, cerca de 1,7 a 2 millones de personas estaban sin documentos en el país. Se pedía que se hiciera una amnistía. Se hizo lo mismo. Se dijo que se iba a garantizar la seguridad, se dijo que estas personas iban a pagar una multa, se dijo que estas personas iban a pagar los impuestos, se dijo que a estas personas se le iba a hacer un proceso largo para conseguir la ciudadanía. Todo lo que se está ofreciendo ahora según el grupo de los 8. El resultado: actualmente tenemos cerca de 11 millones de personas sin documentación, o sea, la inmigración aumentó. La razón que argumentan es que básicamente no se hizo, no se ejecutó, no se implementó lo que se estableció en la ley. ¿Sabes quién dice esto? El fiscal general del presidente Reagan, Ed Meese. Él en una columna del Heritage Foundation dice, oye, eso lo hicimos en 1987, Hidalgo. Y al final no se ejecutó porque no se está poniendo en práctica la ley. La preocupación que tienen algunos es que por más leyes que hagas, no se están implementando. Entonces, primero ocupemos de implementar las leyes que están y después arreglamos los problemas de la gente interna. ¿Qué dices tú? Xavier, el presupuesto de la Policía de Control Fronterizo, de la Agencia de Control Fronterizo, aumentó en 8 veces desde 1989 a la fecha. La cantidad de efectivos en la Policía de Control Fronterizo ha aumentado en 6 veces desde 1989. Entonces, efectivamente, sí hubo un aumento en el control de la frontera a raíz de esta política de Reagan en 1987 de amnistía. Se cumplieron los dos pilares. Por un lado, se regularizó el estado de las 2 millones de personas que están de manera indocumentada y esa parte fue exitosa. Estudios posteriores han demostrado que los ingresos de esos inmigrantes regularizados aumentaron entre un 10 y un 25% en los años posteriores a la amnistía, lo cual es positivo. Y por otra parte, más bien, y esto es el que se ha analizado y que vale la pena mencionarlo, el hecho de que se reforzara tanto la frontera con los números que antes cité, más bien tuvo la consecuencia no deseada que mucha de la migración que antes era circular, gente que llegaba a Estados Unidos, trabajaba por una temporada y regresaba a sus países, ahora ante una frontera reforzada se vio forzada a quedarse aquí de manera ilegal. Así que esto es parte de las discusiones que hay que tener y por supuesto que los republicanos muy convenientemente dejan por fuera algunos de estos elementos. Hidalgo, tú sabes que nosotros vivimos en un país de inmigrantes, pero también vivimos en un país de leyes. Si no se respetan las leyes tenemos un problema. Entonces tú tienes que
si usamos las estimaciones, de cada 5 que están sin documentos en el país, 2 se quedaron y extendieron sus visas. ¿Cómo entonces, dicen el argumento, que defienden tanto la inmigración, pero también defienden la ley? ¿Qué entonces hacemos para que aumente la cantidad de inmigrantes en el país, pero que aumenten de forma legal? Porque lo que ellos dicen es que si nosotros no respetamos los códigos legales, lo que estamos mandando es un mensaje equivocado. Entonces, si tú no buscas una forma de asegurar, dicen ellos, y no se implementan las leyes, vamos a seguir teniendo los problemas. Si no se hace verify, o sea, verificar que los empleadores no contraten a las personas de forma indocumentada, estás yendo en contra de las personas que viven en el país. Si tú sigues alimentando que vengan gente inmigrante ilegal, te diría un demócrata, vas a afectar que caiga el ingreso de estas personas que trabajan en el país. Entonces, hay un problema, dice, que hay que alimentar la inmigración, pero también hay que alimentarla de forma legal. Algo está pasando que no está funcionando porque más personas se están quedando de forma ilegal en el país. ¿Qué le dices tú a ellos? Xavier, este es un país de leyes, pero si la ley es mala, hay que cambiarla. Y ese es el problema con la ley actual. Es una ley mala, es una ley pésima, al punto que tenemos este gran problema que es el tema de la inmigración ilegal en Estados Unidos. 11 millones de personas que se encuentran en las penurias. Estamos teniendo esta discusión que debe ir encaminada en esos pilares que mencioné anteriormente. Lamentablemente para los republicanos no hay ningún tipo de benchmark, si se puede decir, sobre seguridad fronteriza que lo satisfaga. En este momento tenemos una de las fronteras más militarizadas del planeta después de las 2 Coreas, y aún así los republicanos dicen no estar satisfechos. Este proyecto de ley duplica la cantidad de agentes fronterizos en los próximos años, crea aumenta dramáticamente el presupuesto para el control fronterizo. En este momento Estados Unidos gasta en control fronterizo más de lo que se gasta en el FBI y la DEA juntas. En fin, y aún así los republicanos no están satisfechos. Simplemente a ellos no les interesa que haya una reforma fronteriza que faculte la posibilidad de que vengan inmigrantes, principalmente hispanos, al país de manera legal. Eso hay que decirlo con puntos y comas tal como es. Así que yo creo que si usted le da a los inmigrantes, si usted le da a las personas una posibilidad de venir a Estados Unidos de manera ilegal o de manera legal, ellos van a preferir la manera legal siempre y cuando esta manera sea una manera expedita y fácil. Y ya hay experiencias en el pasado de Estados Unidos, el programa de Braceros en los años 50. Cuando un inmigrante era capturado ilegalmente en Estados Unidos, se le llevaba a la frontera y se le registraba inmediatamente para que pudiera entrar de manera legal, y de esa manera la migración ilegal cayó dramáticamente durante los años 50. Así que ya tenemos experiencias en ese sentido, pero sin embargo, creo yo que los republicanos están poniendo la meta, están cada vez moviendo el palo, como dicen en la jerga legislativa, y esto hace que este proyecto de ley se haya vuelto tan contencioso. Sí, hay una realidad que hay una división dentro de los republicanos, porque algunos sí dicen que hay que aumentar el Guest Working Program, o sea, el programa de visas temporales, ese hay que aumentarlo. Otros hablan de que primero, oye señores, ¿por qué no hacemos las 2 juntas? Pero sí hay un grupo de republicanos que están poniendo trabas. Y te doy a modo de ejemplo, aquí hay uno que se llama Tom Cotton, republicano por, si no me equivoco, es por Arkansas. Y él dice, y este es un argumento que él dice, la seguridad hay que aumentarla y funciona. Por ejemplo, en San Diego, en la frontera en San Diego, ha reducido dramáticamente en un 95%. Entonces, uno de los argumentos que ellos dicen, él es un militar y dice, bueno, la única forma de realmente asegurar la frontera sur es poniendo más gente. ¿Qué dice? Pero vea qué interesante, o sea, sí, el número de cruces por San Diego cayó dramáticamente, pero la gente simplemente se fue por el desierto de Arizona. Eso es lo que ha ocurrido, el efecto balón. Pero vea qué interesante, yo estaba leyendo el artículo también en el Wall Street Journal del 10 de julio, y vea la analogía que él presenta. Él dice que él fue soldado en Irak y en Afganistán, y que con esa experiencia militar él aprendió que todo perímetro debe ser asegurado con barreras físicas. O sea, él tiene una mentalidad militar, ve la frontera como algo militar que debe ser fortalecido con todo tipo de barreras, drones, muros, etcétera. Ese no es... Pero Hidalgo, estoy de acuerdo contigo que una cosa es el inmigrante que quiere venir a trabajar, pero hay una realidad también, hay un problema de la droga, el tráfico de droga. Entonces, a lo mejor mucha gente, ellos están viéndolo desde la perspectiva de cómo atacar
esa criminalidad que está entrando a través de la frontera, no necesariamente refiriéndose a los inmigrantes que quieren trabajar en el país. No, este artículo de Cotton es muy claro en que él se refiere únicamente a inmigrantes. Luego podemos tener la discusión sobre las drogas, los carteles, si los inmigrantes, si pobres inmigrantes pueden cruzar la frontera fácilmente, no tan fácilmente, pero pueden cruzarla con toda esta seguridad. Ahora imagínense los carteles que manejan presupuestos de miles de millones de dólares. Ya se han descubierto túneles, se han descubierto catapultas. En fin, los carteles son demasiado ingeniosos para poder brincarse todas estas medidas que se están adoptando. Me quedan 30 segundos, Juan Carlos Hidalgo. ¿Tú crees que pase en la Cámara de Representantes? No. Y es una lamentablemente realidad. no. Yo veo que los republicanos ya, el mismo Marco Rubio, por ejemplo, que jugó un papel tan crítico en el Senado, desde que se aprobó la reforma del Senado ya ha dejado de hablar del tema, porque yo creo que ya siente de que efectivamente en la Cámara Baja no existe el apoyo republicano para el proyecto. Y aunque no queramos aceptar esa realidad, es verdad, hay una seria división y hay muchos republicanos que están poniendo las trabas. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Instituto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.